Mis queridos y mis queridas, ¿cómo están todos el día de hoy? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de toda esta línea de videos, toda esta serie de videos que estoy sacando acerca del máster que estoy cursando en SABEC. Y en este caso vamos a repasar un poco todo lo visto en el bloque número 2 correspondiente a diseños de investigación para pasar al bloque número 3 y ya pues ver otras cosas adicionales sobre análisis de la conducta. Y pues bueno, vamos a repasar a través del examen del bloque número 2 de este máster en SABEC y la estrategia, la idea es que pues ustedes en sus casas pues vayan respondiendo las preguntas que yo les voy haciendo, y obviamente pues voy a esperar un momentico a que ustedes respondan y luego pues yo responderé la respuesta correcta a la pregunta correspondiente. Entonces vamos a ver, dice: examen del bloque número 2, Juan David Camargo Reyes. La primera pregunta para que ustedes se respondan en casa y luego yo respondo unos segundos después es la siguiente: cuando se afirma que el trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por tener compulsiones y obsesiones, se está describiendo el concepto por extensión. Muy bien, señoritas y señoritos. Segundo, estoy un poquito malo de la garganta, entonces me perdonarán que a veces hablo como así. Cuando se pretende investigar si las conductas inadecuadas de una niña se deben al comportamiento del hermano y que todo ello está condicionado a la presencia de los padres, se puede afirmar que se está ante un objeto de estudio, muy bien, de interacción. 3. La conducta de un organismo puede funcionar como variable independiente. La conducta de un organismo puede funcionar como variable independiente. Hombre, claro que sí, por supuesto, obviamente, todo. Sí, señores. 4. ¿Qué gráfico no es el adecuado para medir la tendencia y la variabilidad? Muy bien, el gráfico de barras, ténganlo muy presente, ni el gráfico de líneas ni el gráfico de dispersión, es el gráfico de barras. 5. ¿Qué variable no pertenece al objeto de estudio? ¿Será la variable independiente? ¿Será la variable dependiente? ¿O será la variable extraña? Muy bien, señoras y señores, la respuesta correcta es variable extraña. 6. Cuando todos los sujetos pasan por todas las condiciones de la variable independiente, se dice que esa variable tiene un carácter. ¿Será transversal? ¿Será mixto o será longitudinal? Muy bien, longitudinal. 7. Cuando un estudio se define en función de la intervención en el objeto de estudio y del contexto, se está haciendo referencia al... ¿Al qué? ¿Al qué? ¿Será el diseño de investigación? ¿Será la técnica de investigación o al método de investigación? Muy bien, al método de investigación. 8. El diseño de un estudio se refiere a la descripción del mismo atendiendo a las características relacionadas con... ¿Será a la intervención del objeto de estudio y del contexto? ¿Será al número de variables implicadas en el objeto de estudio y su composición? ¿O será a cada tarea implicada en una investigación? Muy bien, al número de variables implicadas en el objeto de estudio y su composición. 9. Las investigaciones experimentales en contextos modificados se caracterizan por no intervenir ni en las variables independientes, pero sí en el contexto. No intervenir ni en las variables independientes ni en el contexto. O intervenir ni en la variable independiente y en el contexto.
¿Mm? Las investigaciones experimentales en contextos modificados se caracterizan por no intervenir ni en las variables independientes, pero sí en el contexto. No intervenir ni en la variable independiente ni en el contexto, o intervenir ni en la variable independiente y en el contexto. Muy bien, intervenir ni en la variable independiente y en el contexto. Vamos con la pregunta número 10. Los diseños de medidas repetidas se caracterizan por tener un dato por sujeto en cada condición de la variable longitudinal, tener más de un dato por sujeto en cada condición de la variable longitudinal, o tener un dato pero solo en algunas condiciones de la variable longitudinal. Muy bien, tener un dato por sujeto en cada condición de la variable longitudinal. 11. Los diseños de medida única son los denominados diseños mixtos, longitudinales o transversales. Muy bien. La respuesta correcta es transversales. Vamos con la pregunta número 12. Los diseños de series temporales se caracterizan por tener un dato por sujeto en cada condición de la variable longitudinal, tener más de un dato por sujeto en cada condición de la variable longitudinal, o tener un dato pero solo en algunas condiciones de la variable longitudinal. Tener más de un dato por sujeto en cada condición de la variable longitudinal. 13. Los experimentos o cuasi experimentos de campo se caracterizan por no intervenir en el objeto de estudio ni en el contexto, intervenir en el objeto de estudio pero no en el contexto, o intervenir tanto en el objeto de estudio como en el contexto. Muy bien, intervenir en el objeto de estudio pero no en el contexto. 14. Un diseño mixto, ¿cuántas variables independientes debe tener como mínimo? ¿Será una, dos variables o tres variables? Muy bien, dos variables. Pregunta número 15. Cuando en un estudio aparece un P menor o igual que 0,5 y el tamaño del efecto es grande, se concluye que el resultado no debe ser importante y la hipótesis nula es probablemente verdadera. El resultado debe ser importante y que la hipótesis nula es probablemente verdadera, o el resultado debe ser importante y la hipótesis nula es probablemente falsa. Menor que 0,5. Muy bien, el resultado debe ser importante y la hipótesis nula es probablemente falsa. Cuando P, pregunta número 16, cuando P es menor o igual que 0,5, ¿significa que la covariación entre variables no es estadísticamente significativa? ¿Se acepta el azar como posible explicación de las diferencias observadas? ¿O se rechaza el azar como posible explicación de las diferencias observadas? Muy bien, se rechaza el azar como posible explicación de las diferencias observadas. El tamaño de la muestra pequeño hace más probable la significación estadística. Grande puede hacer que los efectos más insignificantes a nivel práctico puedan resultar estadísticamente significativos, o no condiciona la significación estadística. Muy bien. Grande puede hacer que los efectos más insignificantes a nivel práctico puedan resultar estadísticamente significativos. Pregunta número 18. Para determinar qué prueba estadística utilizar hay que tener en cuenta el tipo de conducta a estudiar,
el número de variables dependientes y las escalas de medida de dichas variables, o que es indiferente el hecho de haber utilizado una estrategia transversal o longitudinal. Muy bien. El número de variables dependientes y las escalas de medida de dichas variables. Pregunta número 19. Se denomina muestras independientes a un grupo de sujeto que ha dado respuestas diferentes a distintas condiciones, grupos diferentes de sujetos o grupos diferentes de sujetos asignados al azar a las diferentes condiciones. Muy bien. Grupos diferentes de sujetos asignados al azar a las diferentes condiciones. Se denominan grupos equiparados cuando los sujetos, pregunta número 20, se denominan grupos equiparados cuando los sujetos son asignados al azar a cada uno de los grupos, no son asignados al azar a cada uno de los grupos, o las puntuaciones en las diferentes condiciones pertenecen a los mismos sujetos. Aquí estamos hablando de una pregunta en donde uno puede seleccionar más de dos opciones. Piénsela bien. Si quiere, vuelva a repetir el pedacito del video y pues responda. Las respuestas correctas son: no son asignados al azar a cada uno de los grupos y las puntuaciones en las diferentes condiciones pertenecen a los mismos sujetos. Pregunta número 21. Si en el estudio descrito en la pregunta anterior se ha obtenido un valor de tamaño de efecto r² igual a 0.16, pero no se ha encontrado significación estadística, habría que concluir que el resultado es importante, la hipótesis nula es probablemente falsa, el resultado es poco concluyente, la hipótesis podría o no tener importancia práctica, o la hipótesis nula es probablemente verdadera. Muy bien. El resultado es poco concluyente, la hipótesis podría o no tener importancia práctica. Pregunta número 22. Si la probabilidad de ocurrencia por azar de esas diferencias es alta, es decir, P mayor a 0,5 o P mayor a 0,1, significa que la covariación entre las variables no es estadísticamente significativa, la covariación entre las variables es estadísticamente significativa, o se rechaza el azar como posible explicación de las diferencias encontradas. Muy bien. La covariación entre las variables no es estadísticamente significativa. Pregunta número 23. ¿Qué prueba estadística habría que utilizar para comprobar si la economía de fichas influye en el rendimiento de los alumnos? ¿Será una prueba Kruskal-Wallis, una prueba exacta de Fisher o una prueba T para dos grupos independientes? Muy bien, una prueba T para dos grupos independientes. Pregunta número 24. Durante el periodo de línea base, ¿cómo se debe actuar cuando los datos muestran una tendencia? No se debe introducir el tratamiento en ningún caso. Solo es conveniente introducir el tratamiento si se espera que el efecto del tratamiento cambie el sentido de la tendencia mostrada en la línea base, o solo es conveniente introducir el tratamiento si se espera que el efecto del tratamiento no cambie el sentido de la tendencia mostrada en la línea base. Muy bien, solo es conveniente introducir el tratamiento si se espera que el efecto del tratamiento cambie el sentido de la tendencia mostrada de la línea base. Pregunta número 25.
El periodo de línea base consiste en registrar una serie de observaciones de la variable independiente en presencia de la variable dependiente, dependiente en ausencia de la variable independiente o dependiente en presencia de la variable independiente. Muy bien. Dependiente en ausencia de la variable independiente. Pregunta número 26. En investigación, si durante el periodo de línea base el comportamiento que se está midiendo se observa que mejora, se recomienda continuar con las mediciones hasta alcanzar un comportamiento estable. ¿Se aprovecha para introducir el tratamiento y propiciar mejores resultados? ¿O es una dificultad que conlleva a no aplicar ningún tratamiento? Muy bien. Se recomienda continuar con las mediciones hasta alcanzar un comportamiento estable. Pregunta número 27. Para establecer una tendencia de puntos se requiere como mínimo 2 observaciones, 3 observaciones o 5 observaciones. Muy bien, 3 observaciones. Pregunta número 28. ¿Qué características se tienen en cuenta para establecer las distintas modalidades de los diseños de caso único? Las series y la reversibilidad de la conducta, la tendencia al nivel de la conducta o la variabilidad de la conducta. Muy bien. Las series y la reversibilidad de la conducta. Pregunta número 29. Respecto a la elección del periodo de línea base, se recomienda aplicar técnicas estadísticas para comparar una fase con la siguiente cuando la variable supera el 5%, el 25% o el 50%. Muy bien, el 50%. 30. Una conducta estable hace referencia a una conducta que presenta una alta variabilidad y una tendencia marcada, una baja variabilidad y una tendencia marcada o poca variabilidad y ausencia de tendencia. Muy bien. Poca variabilidad y ausencia de tendencia. Pregunta número 31. ¿Cuánto tiempo es suficiente para establecer una línea base? Depende de la frecuencia y variabilidad de la conducta, no hay respuesta clara. En investigación animal, según afirmó Sidman en 1960, las tasas de conducta deberían estar dentro de un intervalo de variabilidad del 5% o 1 y 2 son correctos. Muy bien, 1 y 2 son correctas, tanto depende de la frecuencia y variabilidad de la conducta como pues debe estar en un intervalo de variabilidad del 5% de acuerdo a los estudios de Sidman en 1960. Pregunta número 32. ¿Cómo puede afectar el tratamiento en las observaciones tomadas en la línea base? ¿Cambiando el nivel o la tendencia? ¿Cuando se observa un cambio en la pendiente o discontinuidad en las observaciones? ¿O 1 y 2 son correctas? Muy bien, 1 y 2 son correctas, tanto cambiando el nivel o la tendencia como observando un cambio en la pendiente o la discontinuidad de las observaciones. Pregunta número 33. Cuando la variabilidad depende del nivel, el incremento aumenta o disminuye conforme la tendencia crece o decrece. El incremento siempre es el mismo aunque exista una tendencia creciente o decreciente, o la serie se combina de forma aditiva.
Muy bien. El incremento aumenta o disminuye conforme la tendencia crece o decrece. 34. ¿A qué hace referencia el nivel de una serie? A una medida local de tendencia central en cada periodo de tiempo considerado. A comprobar si la medida de tendencia central es similar en los periodos de tiempos divididos. O a comprobar si los cambios de nivel presentan una dirección constante. Muy bien. A una medida local de tendencia central de cada periodo de tiempo considerado. Pregunta número 35. ¿A qué hace referencia la estacionalidad de una serie? A una medida local de tendencia central de cada periodo de tiempo considerado. A comprobar si la medida de tendencia central es similar en los periodos de tiempo divididos. O a comprobar si los cambios de nivel presentan una dirección constante. Muy bien. A comprobar si la medida de tendencia central es similar en los periodos de tiempo divididos. Pregunta número 36. ¿A qué hace referencia la tendencia de una serie? A la medida local de tendencia central, como por ejemplo la media de cada periodo de tiempo considerado. A comprobar si la medida de tendencia central es similar en los periodos de tiempo divididos. O a comprobar si los cambios de nivel presentan una dirección constante. Muy bien. A comprobar si los cambios de nivel presentan una dirección constante. Pregunta número 37. ¿A qué hace referencia una serie estacional? Cuando se puede observar en la serie de datos un patrón aleatorio, cuando la serie cambia en función de las estaciones del año, o cuando se puede observar un patrón sistemático que se repite periódicamente. Muy bien. Cuando se puede observar un patrón sistemático que se repite periódicamente. Pregunta número 38. ¿Cuál o cuáles son las variables implicadas en una serie temporal? Las variables objeto de estudio, el tiempo o 1 y 2 son correctas. Muy bien, 1 y 2 son correctas. Pregunta número 39. ¿En qué consiste el análisis preliminar de una serie temporal? Consiste en describir las características principales de una serie. Consiste en analizar el nivel, la tendencia, la estacionalidad y los valores atípicos. O 1 y 2 son correctas. Muy bien, 1 y 2 son correctas. ¿Qué es una serie temporal? Una serie de datos tomados de diferentes sujetos en un solo momento. Una serie de datos obtenidos de forma secuencial en el tiempo. O 1 y 2 son correctas. Muy bien. Una serie de datos obtenidos de forma secuencial en el tiempo. Pregunta número 41. ¿Qué gráfica se utiliza para realizar el análisis preliminar de una serie? Gráfico de secuencias e histograma, gráfico de cajas y gráfico de barras, o gráfico de secuencias y gráfico de cajas. Muy bien, gráfico de secuencias y gráfico de cajas. Pregunta número 42.
¿Qué permite el análisis de una serie temporal? Estudiar y modelizar el comportamiento de la variable a lo largo del tiempo, realizar previsiones de los valores que se alcanzarán en el futuro, o una y dos son correctas. Muy bien, una y dos son correctas. Pregunta número 43. El control de una variable implica evitar la influencia de esa variable, conocer la influencia de esa variable, o una y dos son correctas. Conocer la influencia de esa variable. Pregunta número 44. Para elegir una técnica de control se debe tener en cuenta si la población está dividida o no en unidades compuestas, la composición del objeto de estudio, o si el estudio es de estrategia transversal o longitudinal. Muy bien, si el estudio es de estrategia transversal o longitudinal. Pregunta número 45. Para elegir una técnica de muestreo se debe tener en cuenta si la población está dividida o no en unidades compuestas, si la elección de las unidades simples se realiza de forma aleatoria o intencional, o una y dos son correctas. Muy bien, una y dos son correctas. Pregunta número 46. Una covariación no planteada nula hace referencia a una situación de ajuste, fiabilidad o control. Muy bien, control. Control y no confusión hacen referencia a covariaciones no planteadas nulas. Pregunta número 47. ¿A qué hace referencia la fiabilidad? ¿Medir lo que se pretende medir? ¿Encontrar medidas semejantes? ¿O ausencia de covariaciones no planteadas? Muy bien, encontrar medidas semejantes. Pregunta número 48. ¿A qué se referencia la no confusión? Medir lo que se pretende medir, encontrar medidas semejantes o ausencia de covariaciones no planteadas. Muy bien, ausencia de covariaciones no planteadas. Pregunta número 49. ¿A qué hace referencia la validez? Medir lo que se pretende medir, encontrar mediciones repetidas, encontrar medidas repetidas o ausencia de covariaciones no planteadas. Muy bien, medir lo que se pretende medir. Pregunta número 50. ¿Cómo analizar la fiabilidad? Aplicando técnicas de muestreo, aplicando técnicas de control o realizando replicaciones. Muy bien, realizando replicaciones. Pregunta número 51. ¿Cómo evitar los errores sistemáticos o los sesgos? Aplicando técnicas de control, reduciendo la población de interés y o aplicando técnicas de muestreo, o haciendo replicaciones directas y sistemáticas. Muy bien, reduciendo la población de interés y aplicando técnicas de muestreo. Y finalmente la pregunta número 52 es:
¿De dónde pueden provenir los sesgos? De no haber escogido una muestra lo suficientemente representativa respecto al objeto o contexto planteado, de encontrar errores aleatorios en la recogida de datos o de la influencia de variables que no pertenecen al objeto de estudio. Muy bien. De no haber escogido una muestra lo suficientemente representativa respecto al objeto o contexto planteado. Señoritas, señoritos, espero que este repaso a modo de evaluación del máster en SABEC les haya servido muchísimo y recuerden que pues vamos a seguir viendo más temas sobre diseño de investigación por parte de la maestría en psicología clínica que actualmente estoy cursando en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. No crean que porque ya vimos diseños en este bloque del máster ya superado el tema, no, tenemos que seguir repasando, tenemos que seguir viendo estos temas, ¿de acuerdo? Pueden repetir este video cuantas veces ustedes quieran para repasar nuevamente las respuestas, las preguntas y así pues tener digamos que mayor conocimiento en estas temáticas de diseños de investigación. Por mi parte eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga y que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao pues.